Hola, un cordial saludo para todos mis televidentes del Canal 2 Jericó Televisión. Hoy tenemos un tema muy importante del que vamos a tratar, la psicología de los adolescentes y su inclusión en la vida política. Para ese tema tenemos un gran invitado, el señor rector de nuestro Colegio Rural San Francisco, el señor Guillermo. ¿Cómo está, señor rector? Muy bien, Natalia, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué es la psicología de los adolescentes o cómo se ve en los adolescentes? O sea, su comportamiento, cómo es su psicología. Pues muy bien, realmente hablar de la psicología de los adolescentes es hablar de una rama de la psicología que se llama psicología evolutiva, Sí. en donde se aborda el estudio de las personas desde el punto de vista de su crecimiento. Entonces hay una psicología del niño, hay una psicología del adolescente, del joven, del adulto e incluso del anciano. La adolescencia es un periodo esencial de la vida y pienso que es un periodo en el cual se presentan muchos cambios a nivel psicológico, físico y de todo tipo. Sí. Pero por ejemplo uno nota que en muchos chicos hay mucha como rebeldía. Sí. Sí, rebeldía, hay como revoluciones, no sé, como que constantemente se ven mucho como, por así decirlo, en sindicato. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que ese periodo es de bastante crisis y una parte, digamos, esencial de esa crisis se manifiesta en esa rebeldía, pero es una rebeldía que está dentro de lo normal, porque hay un proceso y es que el adolescente deja de ser niño. Sí. Y se empieza a diferenciar de sus padres. Entonces todo aquello que implica norma, que implica seguir unas reglas, el adolescente empieza a rebelarse, e incluso ya sus padres no son los superhéroes ni son los que tienen la palabra absoluta, sino que él empieza a ser un individuo y a buscar su propia identidad. Eso hace que empiece a separarse de eso que era el ideal de sus padres. Claro, porque es que uno sí nota que uno como que en la adolescencia le van chocando como la autoridad de los padres, como que Sí. uno siente cierto libertinaje. Como... Sí, es un deseo de independencia, de se llama el independencia. proceso de emancipación, que es una emancipación parecida a la de las revoluciones o a la que en la historia hemos visto los procesos emancipatorios. También Sí. se da a nivel individual, que yo empiece a querer ser yo mismo, a buscar mi identidad. Claro. Y entonces se da ese fenómeno de ser algo rebelde. Ah, sí, porque es que en la adolescencia uno tiene muchos cambios incluso físicos Exactamente. y depresión, Sí, mucha depresión, cambios de humor, las niñas sobre todo. sí, sí. En las niñas por los cambios hormonales se presentan como muchas dificultades a nivel emocional. Sí, incluso en los caballeros, solo Sí. que culturalmente el caballero se le dice que oculte más sus emociones, pero tanto en las niñas como en los caballeros eso es una marea, es una tormenta emocional que se presenta ahí, y es que el adolescente tiene que enfrentar unos duelos. El primer duelo es el del cuerpo del niño, o sea, ya él no es un niño, sino que empieza a tomar rasgos de adultos, pues, sin embargo es tratado por la sociedad como niño, Sí. pero quiere tener ya la libertad, la autonomía y la individualidad de un adulto. Entonces eso crea un periodo de transición donde emocionalmente, además de los cambios físicos y hormonales, se presentan unas dinámicas en las que hay mucha inestabilidad emocional y hay una búsqueda de consolidarse como persona. Sí, bueno, yo les quiero contar, mis queridos televidentes, que este señor que nos está acompañando es psicólogo de la Universidad de Antioquia. Sí, señor. Es psicólogo, sí, ¿nos puede contar algo más sobre las carreras que está
usted haciendo en este momento? Bien, pues yo ya hace tiempo que estoy en la educación, ya voy a cumplir 20 años y yo empecé con el estudio de la psicología en la Universidad de Antioquia. Me gradué en el año 2000, pero ya venía con un proceso de docente, entonces he podido como tener el acercamiento con los jóvenes desde el punto de vista de la psicología y también como educador. Ahí es donde yo quiero, a ese punto es el que yo quiero llegar. ¿Cómo observa usted el cambio de sus estudiantes? ¿Esto es muy parecido en la adolescencia o cada uno tiene su cambio propio, o sea, su marca propia como en la adolescencia? Pues hay unos asuntos que son siempre iguales, que inclusive desde los años 60 quienes fueron adolescentes en esa época y hoy son abuelos incluso, experimentaron ese periodo como un periodo fuerte, incluso en los años 60 el fenómeno hippie, en Francia se dio esa revolución en la Universidad de la Sorbona, en un acontecimiento que llamó Mayo Francés del 68, en donde hubo como una explosión de esa rebeldía, incluso hay unas consignas como prohibido prohibir, donde había ese rechazo a la norma. Claro. Eso es común, sino que todo también va cambiando con respecto a la evolución de la historia. Hoy en día tenemos unos adolescentes que están marcados por otro tipo de tendencias, como los videojuegos, como el uso de los piercings para marcar su cuerpo y diferenciarlo de los demás. Entonces las dinámicas también cambian con la historia, pero lo que es común es que la adolescencia es una búsqueda de identidad y que causa ese rechazo por lo establecido, para yo buscar mi propia identidad, a veces siendo igual a los demás, porque si usted mira a los adolescentes, todos quieren ser diferentes, pero terminan siendo iguales. Ay, es verdad. Sí, muy cierto. Bueno, y usted, a ver, ¿usted cómo ve los adolescentes? O sea, ¿se diferencia el comportamiento de los adolescentes de la ciudad a los de un pueblo? En algunos aspectos sí. ¿Qué sucede hoy en día? Que con el fenómeno de la globalización, de los medios de comunicación, todas las tendencias y las modas se van globalizando, y también en los campos y en los pueblos tenemos características de los adolescentes de las ciudades. No obstante, uno sí ve que de pronto en los pueblos y en los campos uno ve adolescentes un poco más tranquilos, que de pronto viven ese periodo de manera distinta, pero a nosotros nos alcanzan todas las tendencias y los acontecimientos. Por ejemplo, la semana pasada observamos en las redes todo lo que sucedió en el INEM del Poblado. No sé si te diste cuenta. Claro. De ese fenómeno pues de violencia entre unas adolescentes, unas agresiones. Entonces todo eso nos alcanza también acá, incluso en los pueblos. Y me imagino que, no sé, esos fenómenos quizás de violencia o de modas puede tener cierta influencia sobre los otros, ¿cierto? Puede influenciar a que estos otros adolescentes hagan lo mismo que estas personas, ¿cierto? Sí, o sea, los medios de comunicación de alguna manera influyen en el comportamiento de los adolescentes y también, digamos, en las maneras de pensar y de sentir y de ver el mundo de nuestros adolescentes en este contexto de, por ejemplo, de nosotros, rural y de pueblo. Y de pueblo, sí. A ver, ellos tienen un pensar diferente al de los adultos, pero en muchas ocasiones los adultos no entienden a los adolescentes. Sí, a ver, yo pienso que una buena estrategia para entender a un adolescente es pensar cuando yo fui adolescente, o sea, irme como adulto a esa época en la cual yo también estaba construyendo mi identidad y también fui rebelde y también me quise salir de la norma. A veces el adulto se coloca en una posición intransigente y entonces dice, es que aquí se hace lo que yo hago porque esta es mi casa y usted verá y esta es la norma. Y lo que yo pienso es que
con los adolescentes y con los jóvenes lo que hay que hacer es dialogar y tratar de orientarlos y posibilitar en ellos un proceso de concientización y de que ellos mismos, porque ellos ya tienen capacidad intelectual, Claro. elaboren el porqué de las normas o piensen y construyan cuál es su mejor manera para enfrentar un problema o para actuar. Y hay algo que no se debe perder y es el amor incondicional. O sea, si yo soy padre de un adolescente, si el adolescente siente que hay afecto y que a pesar de que tenemos diferencias, podemos dialogar y compartir incluso espacios y momentos y actividades que a ambos nos gustan, eso no va a deteriorar el vínculo. ¿Qué sucede hoy mucho? Que se deteriora mucho el vínculo entre adulto, profesor, adulto padre, adulto representante de la autoridad y adolescente. Entonces, como no hay un vínculo, ese vínculo se rompe, el adolescente emocionalmente inestable se pierde aún más y entonces queda vulnerable a fenómenos como las drogas, como la prostitución, Sí. etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, el otro día veía yo un programa que están entrevistando unos adolescentes. Sí. Entonces decía uno de ellos que no tenían confianza o esa capacidad de comunicarse con los papás porque los papás tampoco se comunicaban con ellos. Decían ellos, ¿cómo voy a contarles yo mis cosas a mis papás si ellos no me cuentan las de ellos? Si no me causan esa confianza, entonces yo ¿cómo les voy a contar? Sí, así es. A ver, ahí hay también algunos extremos. Está el padre que asume el rol de amigo entrañable de su adolescente y entonces pierde el rol de autoridad de padre, madre y entonces se convierte como en un amigo más y bueno, es importante la confianza, la apertura, que el adolescente se sienta escuchado, comprendido. Pero no podemos asumir el rol de amigos de ellos, de pares, sino que debemos conservar como adultos el rol de padre de autoridad, pero lo que te digo, no se debe perder el diálogo, la confianza, el escuchar al adolescente, el tratar de entender toda esa marea que hay interior, emocional, por la parte pues de lo hormonal e incluso del desarrollo cerebral, porque ellos no tienen control a veces inhibitorio, o sea, todavía no está desarrollado su cerebro y su lóbulo frontal como para decir veo aquí peligro y entonces me freno. Ellos tienen como un acelerador sin muchos frenos. Sí. Entonces es poder escucharles y poderles orientar sabiendo su condición desde el rol de padre, amoroso, exigente a veces, comprensivo, pero que guía, porque a veces el referente que tenemos en la sociedad es padres incluso inmaduros o padres que no... Claro. Nadie nos enseña a ser padres, pero si el adolescente no encuentra un referente, un modelo que lo afiance, que lo asegure, que lo oriente, pues va a ser un ciego guiando a otro ciego. Sí, yo pienso que también, sí, por esos mismos motivos se pueden presentar también el embarazo en adolescentes, que ya es muy común. Sí. La drogadicción y el alcoholismo, pues que ahora mencionabas. Ya que usted mencionó pues el tema social, vamos a hablar un poquito de inclusión social de los adolescentes en los temas políticos. ¿Qué piensa usted sobre el tema de pronto, cómo se ve ese tema en municipios como Jericó u otros del suroeste antioqueño? Bueno, yo pienso que los adolescentes y los jóvenes tienen mucho que aportar, porque ellos empiezan a ver la realidad desde una manera nueva, una manera fresca, no con los prejuicios y con los condicionamientos que tenemos los adultos. Entonces el adolescente empieza a construir su visión del mundo y entre esa visión del mundo su opinión política acerca de los acontecimientos que vive el país, que vive su territorio y tiene mucho que aportar. ¿Qué tenemos que hacer? Brindarle los espacios para que ellos
participen, aporten y construyan y propongan. Claro, pues uno en las campañas que hacen, por ejemplo, para el personero estudiantil contra otros en que se presentan en los colegios, uno nota que a pesar de que tienen sus diferentes candidatos a la personería, todo el colegio es unido escuchando a los candidatos y a los personeros. Eso es muy buena cultura política porque se les está enseñando pues como a escuchar a todos los candidatos, las propuestas y esto. El problema que se viene presentando es que después de que salen del colegio ocurre una cosa totalmente diferente. ¿Qué piensa usted sobre el tema? Pues yo pienso que de alguna manera lo que sucede en los colegios es el reflejo de lo que sucede en la política a nivel municipal, departamental, nacional, incluso internacional. A veces no tenemos una formación en democracia, en una democracia real. Entonces uno ve que los niños, por ejemplo, votan por la más bonita. Sí. O por la que les dio confites. Sí. Entonces se presenta también ahí la compra de votos, etcétera. Se dan fenómenos muy interesantes. Me ha tocado colegios donde ha ganado el voto en blanco. Sí. Sí. Pero entonces lo que yo pienso ahí es que primero tenemos que fortalecer en los colegios y en las instituciones la formación en democracia, en participación, para que estos muchachos después de que salgan del colegio no piensen que no tienen posibilidades de aportar y de construir una sociedad. Es verdad, ahí se les hace entender a ellos el rol que juegan dentro de la sociedad. Sí. Entonces es muy importante que se les enseñe y se les profundice mucho el tema social y el tema democrático dentro de los colegios a los muchachos y jóvenes. Sí. Realmente somos pocos los que nos interesamos por los temas de la comunidad. Entonces eso hay que fortalecerlo también. Sí, sobre todo porque ellos van a ser los que van a dirigir esta sociedad en el futuro. Sí. Entonces nosotros tenemos hoy en el ambiente político y social muchos vicios, la corrupción, el clientelismo, tantas situaciones que hacen que las personas se desanimen frente al tema político y digan, es que por ejemplo no hay por quién votar. Entonces en estos jóvenes lo que hay que inculcar es un verdadero sentido de la democracia y de la participación para que la política como tal y el ejercicio político bien hecho se renueve y ellos sean personas realmente propositivas que en el futuro quieran tomar las riendas de la historia y de la sociedad y la transformen verdaderamente. Sí, y es un tema muy importante porque realmente los adolescentes, sí, hay muchos que dicen, son el presente y sí lo son, pero también somos el futuro. Entonces nosotros debemos de tener unas bases fuertes para en el futuro poder desenvolvernos o desempeñarnos bien dentro de la sociedad. Claro que sí. Entonces yo pienso que nosotros necesitamos como más inclusión, candidatos políticos, más inclusión para nosotros, tenernos más en cuenta. Diario nos hablan de techo, salud y educación, pero sí. ¿Dónde estamos nosotros? Pues en la educación estamos los adolescentes, claro, y toda la comunidad, pero no sé, creo que se deberían de hacer propuestas también enfocadas en las personas jóvenes. Sí, porque, a ver, yo pienso que a veces se señala y se tilda a los adolescentes de revoltosos, de poco cívicos, de que no están aportando. Pero lo que sucede con los adolescentes y los jóvenes de nuestra sociedad es un síntoma de lo que la sociedad misma, lo que está pasando en la sociedad. ¿Qué estamos sembrando nosotros como adultos en la niñez y la juventud para que esos niños que en el futuro tomen las riendas de la historia tengan verdaderas herramientas de democracia, de participación y de construcción de la sociedad? ¿Qué persona estamos formando? Es cierto, bueno. Bueno, señor rector, yo quiero que les dé algunas recomendaciones a los papás de cómo deben de ser, cómo deben comportarse frente a los adolescentes. Bueno, una digamos, no hay recetas porque cada caso es diferente. Claro. Pero como les decía, una es recordar
que también fuimos adolescentes, que también estuvimos en crisis. La otra es no negarnos al diálogo y al afecto, o sea, que no se pierda el afecto, que no se deteriore el vínculo, simplemente porque el adolescente está buscando otros espacios y es normal que él quiera ser él, que ya quiera el espacio con sus amigos, que ya quiera compartir con otras personas, pero no por eso entonces deteriorar el vínculo padre-hijo, sino fortalecerlo buscando espacios que se compartan realmente entre ambos, entre hijos y padres. Y otro asunto importante es saber que por toda esa crisis emocional y de identidad y de construcción de su identidad como persona y de su identidad sexual, el muchacho necesita espacios para meditar, para reflexionar y también espacios para dialogar. A veces él se encierra en la habitación, que ¿por qué te encerras? Hay que dejarlo y obviamente guiarlo para que ese adolescente que está como vulnerable no caiga en los flagelos y los fenómenos negativos que podamos estar teniendo en el ambiente. Bueno, y aquellas personas o aquellas autoridades a nivel local y regional, ¿qué les recomienda para que tengan como esa, o para que tengan en cuenta siempre a los adolescentes, para que los incluyan en sus planes de gobierno? Bueno, sí, a las autoridades siempre generar espacios de participación, de diálogo, como los grupos juveniles, como los grupos de acción comunitaria, como Defensa Civil, como Scouts, como grupos juveniles de toda clase que necesitan el liderazgo y el acompañamiento y el apoyo de las autoridades, porque esos espacios realmente socializan, hacen que los muchachos aporten, que se sientan útiles y los perfilan hacia lo que van a hacer en el futuro y a la participación que van a tener en la construcción de la sociedad. Muy bien, bueno, ya nos vamos a despedir del programa, no sin antes darle un saludo a nuestros municipios de Redesur: Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Salgar, Caramanta y Támesis. Un saludo muy especial del señor rector de San Francisco y mío. Recuerden que nos pueden contactar por nuestras redes sociales, por Facebook Jericó Televisión, el correo electrónico jericotelevisión@gmail.com, por mi WhatsApp 320-576-4354, por el WhatsApp de Jericó, por el WhatsApp del canal 314-763-5968 o por mi correo electrónico nataliaecheverrycardona@gmail.com. Bueno, profe, despídase de los televidentes. Bueno, muchas gracias ante todo al canal comunitario y a ti, Natalia, por la invitación, y le envío un saludo a todos los televidentes, que cuenten siempre con nosotros como educadores, quienes apoyan el proceso formativo de sus hijos. Un saludo especial a todos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.